intervienen, nada. De Esquerra Republicana, tampoco. Ciudadanos, tampoco. Podemos, Unidos Podemos. Unidos Podemos, En Común Podem y Marea. Bien. Buenas tardes, presidente. Toda vez que estamos hablando de la interposición de 98 enmiendas parciales y 10 enmiendas al articulado, vamos a dar por reproducidas todas y cada una de ellas, si bien haremos o destacaremos algunas que nos parecen especialmente relevantes. Sí que comenzaría señalando que realmente la posición que marcamos y que fue objeto de la enmienda de devolución que ha formulado este grupo trae causa en un hecho realmente preocupante. Y es que estos presupuestos no contemplan la consabida transición energética que precisa este país. No solamente no aborda la transición energética que necesita este país, sino que además podríamos decir que estamos ante un planteamiento presupuestario absolutamente deficitario, incompleto y, si me permiten, pues a modo de parches en cada una de las medidas que tienen que ver con aspectos sustanciales de esta sección que, como saben, son nada más y nada menos que energía, turismo y agenda digital. Por hablar claro, estos presupuestos en absoluto definen por la pasiva lo que ustedes no quieren hacer, señores y señoras del Partido Popular, señores y señoras de Ciudadanos y también del PNV, ya que todos y cada uno de ustedes van a votar estos presupuestos, pues no definen lo que tiene que ver con el cierre del calendario de las nucleares en nuestro país. No sabemos qué es lo que van a hacer. No sabemos tampoco cuál es el planteamiento respecto de un modelo que tiene que basarse en el autoconsumo e, insisto, el planteamiento presupuestario habla por sí mismo en el sentido de combatirlo. Pero lo más grave es que nuestro grupo entiende, y para eso formulamos una enmienda que suma un total de 1.500 millones de euros, entendemos que, como los países serios, lo primero que deberíamos de hacer para tener un plan de transición energética es justamente dotarnos de una norma, de una ley que legisle y de manera transversal planifique todas y cada una de estas actuaciones. En este sentido, planteamos una enmienda al IDAE de 2 millones justo para emprender los trabajos que tienen que ver con el desarrollo de este plan, insisto, de desarrollo y de diseño a la transición energética. También sabemos algunas cosas que dice el presupuesto de manera bastante clara y que, obviamente, por la activa y por la pasiva, los socios de Gobierno del Partido Popular están operando. Y hablo particularmente también de Ciudadanos y del PNV, que les va a votar a favor. Adivinamos cosas como que en este presupuesto ustedes no van a optar una vez más por la generación distribuida, todo lo contrario, sino que van a seguir apoyando a las grandes multinacionales productoras de energía, esas que nos están estafando todos los días a los ciudadanos y a las ciudadanas. Sabemos también, como supongo que conocen con la lectura simple del presupuesto, obviamente que ustedes no van a apostar por la prohibición del fracking, y sabemos bien que si hay que elegir entre los de abajo o los de arriba, pues estas fuerzas que van a votar el presupuesto del Partido Popular obviamente optan por los de arriba, y hablamos particularmente de lo que tiene que ver con las indemnizaciones del Castor frente a los que han decidido amparar las indemnizaciones de las grandes multinacionales de FCC y señores muy conocidos. Pues obviamente nosotros planteamos una enmienda que tiene que ver con las personas que han sido afectadas por esos terremotos por un importe humilde, pero sí relevante, de 335 millones de euros. También un bloque de enmiendas que tienen que ver con la movilidad eléctrica en nuestro país, y sí insistiendo en la línea de trabajo en la que viene trabajando, si se me permite la expresión, el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, en Marea, en el sentido de que instamos por primera vez a un plan estatal de movilidad eléctrica por carretera, y también instamos a la regeneración, al planteamiento, sustitución, la renovación de las flotas de autobuses en áreas urbanas y periurbanas, pero obviamente vinculadas a las energías renovables, y no en la actualidad, como se está haciendo por parte del Partido Popular, apoyado por Ciudadanos e, insisto, los socios que le van a votar, efectivamente por combustibles, por energías que siguen siendo tóxicas y contaminantes, en este caso el gas natural. No nos vale este modelo por el que opta el presupuesto, sino que justamente queremos cambiar ese sesgo, y
ser menos dependiente en lo que tiene que ver con las energías en nuestro país. Pedimos también un plan de electrificación de la flota en el transporte público. En definitiva, 3 objetivos en nuestras enmiendas en este primer bloque, que serían favorecer el autoconsumo, democratizar el modelo energético en nuestro país. Es inviable, insisto, con los presupuestos que ustedes plantean, y obviamente optar por los operadores eléctricos locales. Junto a estas medidas de transición energética, señor presidente, tenemos un bloque de enmiendas que tienen que ver con esas medidas necesarias de acompañamiento para las comarcas en todo el Estado que se ven reconvertidas, pues, por ejemplo, por las minas de carbón o bien otros aspectos que, insisto, tienen que estar planteados y tenemos que llevarlos, digamos, que ayudarlos para reconvertir todas y cada una de estas zonas en el día de hoy deprimidas. En lo que tiene que ver con la agenda digital, muy rápidamente, desde luego, como ya saben, creemos que el planteamiento que hace político y también presupuestario, en este caso, además, con una reducción en toda la sección 20, con un presupuesto deficitario del ejercicio anterior, desde luego creemos que son políticas abocadas al fracaso. Estamos hablando particularmente de todo lo que tiene que ver con la brecha digital. Insistimos una vez más y no nos cansaremos, y así presentamos enmiendas al articulado y también parciales, en el sentido de que, en cumplimiento del artículo 9 de la Ley de Telecomunicaciones, acudamos a un operador público. Nosotros proponemos Red.es. Si no les vale Red.es, haciendo seguimiento de la norma, elijan el operador que deseen, pero acudamos a él para garantizar la desigualdad o la brecha de desigualdad que tenemos en las bandas anchas en todo el territorio español entre zonas rurales y no rurales. Insisto, su modelo, apoyado hoy por Ciudadanos y apoyado por PNV, es la historia de un fracaso. Dejen de trasvasar recursos públicos a las grandes multinacionales privadas porque, insisto, son un auténtico fracaso. No vuelvo a hablar de que soy gallega, de que pues más de un tercio de nuestro territorio carece de estas infraestructuras de conectividad y, por tanto, cuando carecemos de esas infraestructuras de conectividad, estamos a hablar de ciudadanos y ciudadanas de segunda y, por tanto, de una democracia deficitaria. También insistimos, ¿no?, en un bloque de enmiendas que para nosotros son muy relevantes, y voy a ir acabando, señor presidente. Vaya concluyendo, por favor. Sí. Nos sorprende muchísimo que la partida que tenía que ver con el lenguaje natural, las interfaces del lenguaje natural, se reduzcan a la mitad. Nosotros hacemos una enmienda humilde, pero la hacemos y desde luego nos sorprende. Van a votar que no, pero desde luego es bastante sorprendente. Desde luego entendemos que no avanzar en las interfaces del lenguaje natural en el mundo actual y, sobre todo, en un Estado que tiene plurilingües, es decir, que tiene el galego, que tiene el catalán, que tiene el euskera, dejar este territorio en aras, ¿no?, de lenguas como el inglés, desde luego nos coloca en una pista de salida muy deficitaria para todos nosotros. Nos sorprende, insisto, porque la propuesta que hace este Gobierno es reducirla a la mitad. Nosotros, justamente, ampliamos esta partida. Y voy terminando. Ampliamos las partidas que tienen que ver con software libre, nos parece fundamental, e insistimos una vez más, y para eso destinamos partidas en este presupuesto incrementadas, lo que tiene que ver con la soberanía tecnológica y el cloud computing, que, parece que, a la vista de lo que está pasando estos días, el Gobierno, sus socios de Gobierno, Ciudadanos y PNV, que le van a votar a favor, deberían de repensar las enmiendas que está presentando este grupo. Y 2 cuestiones en lo que tiene que ver con turismo. Obviamente, todo lo que tiene que ver con enmiendas de etiquetaje verde, Señora Díaz, formación concluya, por favor. De manera abrupta, pero he terminado, señor presidente.